Buen día, entramos al segundo bloque de la edición sabatina de El Caster Show. En cabina el profesor Ramón Sánchez, Máximo Rodríguez, Fernando Díaz, en compañía y bajo la coordinación de El Caster. Segundo bloque de todas las informaciones y noticias más interesantes acaecidas en el país y en el resto del mundo. Adelante, Caster. Buenos días. Bueno, señores, vamos a entrar ahora de nuevo en política. Vamos al patio. Vamos al patio normal. Y es sobre el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. ¿Cómo? Ustedes saben que se ha dado un tema la semana completa. Sí. Que ha acaparado La atención de todos los partidos, todos los políticos de la ciudadanía y todos los comunicadores, y es sobre ¿cómo que se dice? La indexación salarial. Diablo, esa palabra nunca no sé, como que palabrita que está necia, necia. Sí. Pero es tan necia que se revolcaron todos los necios. Atacando al pobre Omar. Ahí está bueno. ¿Cómo así, Castro? Ahí está bueno. Está buena esa. Sí. Levantaron, tú sabes, se levantaron eso. Pobrecito de Omar, un chamaquito. Yo no sé cuál es el problema como que chocante. El muchacho lleva un ascenso meteórico, indudablemente. El muchacho se está ganando porque tiene mucha sensatez y es un joven muy, muy educado. No se le nota estas ínfulas que otrora vimos en la clase política nacional. Es un joven decente y hasta en aquellos que no profesan admiración por el papá o por ese partido. Que yo soy uno. Y yo también. Yo el papá no quiero nada. Eso iba a precisar yo también, exactamente. Le damos su respeto. Sí, su cosa. De expresidente, exactamente, claro que sí. Sin embargo, Omar Fernández tiene un estilo de conducirse primero él como persona y también como figura pública. Y eso ha hecho que mucha gente termine endosándole simpatía, admiración y respeto. Ha planteado una situación que es de justicia, que es de ley, y es la indexación o ajuste a los salarios con relación al impuesto sobre la renta. Esto, señores, enfrentar esto, bueno, una parte del liderazgo oficialista enfrentó al senador acusándolo de que él está en contra de la eliminación o de la erradicación de algunos subsidios sociales. Y yo ayer precisamente hablaba de eso. Dijiste que el texto... Y por eso traje a colación la frase que un texto fuera de contexto es un pretexto. Exacto. Entonces, el senador, yo quise contextualizar en ese sentido, habló de la necesidad de ajustar los salarios con relación al gravamen sobre la renta. Entonces, a él se le contesta, se le responde y se habla de los subsidios. Ahí es cuando él nuevamente riposta y dice que si se equilibra la asistencia social y también otros aspectos que él mismo señaló, pueden aparecer los fondos para hacer esta indexación. Fue así, ese es el contexto. Sí. No fue que él de inicio habló de suprimir, de erradicar la asistencia social, los subsidios que se le dan a la gente. No. Él señaló esto en respuesta a la calificación que primero se le dio a su palabra. Por eso hablé de sacar el texto del contexto. Sí, vamos a poner el audiovisual de Omar Fernández sobre esto de una vez. Saludos, señores, buenas tardes y feliz inicio de semana para todos. Les cuento que esta tarde voy saliendo del país, me voy a Washington D.C. toda la semana y ya les iré contando los detalles de una agenda que será bien apretada, pero que también creo que será muy productiva. Pero también aprovecho el momento para decirles que me encuentro acá en el Senado de la República y he venido puntualmente a depositar este proyecto de resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a hacer cumplir lo que manda la ley. Nuestro Código Tributario, en su artículo 327, que habla
de indexar por inflación el salario de los trabajadores cada año. Algo que lamentablemente y por sexto año consecutivo el gobierno ignora, lo que finalmente nos ha llevado a la triste realidad de que todo asalariado, toda persona con un empleo de 34,000 y pico de pesos, hoy tiene que pagar impuestos sobre la renta, cuando en realidad debería empezar a pagar a partir de los 52,000 pesos. Esto es algo que no solo de justicia, sino que manda la ley y va a impactar de manera positiva a más de 720,000 trabajadores en República Dominicana. Lo que quiero decir con esto es que estaremos agotando todos los caminos posibles, porque en una democracia existe peso y contrapeso. El equilibrio es bueno. Y aunque hoy lamentablemente no cuento con la mayoría en este Congreso Nacional para lograr este objetivo, sí creo importante el condicionar el voto positivo a ese presupuesto general del Estado, solo si contiene esta mejoría para los trabajadores. Algo que es de ley, algo que es justo y que creo que va a mejorar mucho el bolsillo de los dominicanos. Así que espero contar siempre con su respaldo en una iniciativa que yo creo que es de rigor y que debe ser apoyada por el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos. Entonces, ¿por qué él hizo ese video? ¿Por qué ustedes creen? Porque ya lo había propuesto, pero siempre lo rebalaban. Porque no querían entrar en ese... No querían meterse en ese asunto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se van a ver forzados. La presión está cancha entera ahora. Exacto. Entonces, vamos a ir al empresario... ¿cómo se llama? Corripio, José Alfredo. José Alfredo Corripio. Que se expresa sobre esto, porque ya sabemos lo que la mayoría de los PRMistas dijeron, ¿verdad? Que no se podía, que era un poema, que lo que estaba haciendo mal, que esto, que lo otro. Pero vamos a ir a un empresario que sí sabe, bien aterrizado, claro, sabe qué es lo bueno que necesitan y que siempre está de parte de... Un actor del sistema. Del sistema, exactamente. Sí, claro. Vamos a ir aquí al audiovisual. Todos los caminos posibles, porque en una democracia existe... Espérate, que está abierto el otro audiovisual. Dios. Quitarlo. Está bien, Omar, darnos chance con el señor Corripio. Sí. Vamos a poner. La indexación que planteaba Marta Fernández al salario, ¿usted está de acuerdo con ese sentido? Claro que sí. Claro, totalmente. Bueno, todo lo que sea beneficiar al sector asalariado en este país, yo lo veo bien porque haciendo los cálculos y viendo lo que gana y lo que cuesta mantener una familia, lo que cuesta un colegio, lo que cuesta la educación, la salud, la comida. Desde el punto de vista de uno que es un privilegiado en la sociedad, yo hago los cálculos y no veo forma como con un salario mínimo se pueda llevar una vida digna. Las empresas tenemos un compromiso de tener que ayudar a esos. Ahí tuvo José Alfredo Corripio. Miren con la sensatez que habla este empresario. Esto es digno de admiración. Oh, sí. Esto es encomiable, esta posición que tiene José Alfredo Corripio. La familia Corripio es una de las mayores empleadoras del país y una de las familias que más ha fomentado el crecimiento económico de la República Dominicana. Y este hombre habla con una nobleza digna de uno de los mejores ciudadanos del país. Su padre, Pepín Corripio, ya también se ha expresado en temas nacionales y lo ha hecho también con la misma sensatez que le caracteriza a esta familia. Él dice que él hace los cálculos y que él es un privilegiado. Exacto. Él es un privilegiado, pero que él hace los cálculos y no se entiende cómo la gente puede pagar servicios de salud, servicios de colegio y vivir. Dice él, la canasta está por encima de esto. 46 de la forma más conservadora. Sí, exactamente. Y yo creo que con esto se termina el debate que ha desatado el senador de la capital, Omar Fernández. Y
creo que el PRM debe tirar la toalla en ese sentido. Y además, el PRM tiene ya también un antecedente con Omar. Recordemos en la campaña electoral pasada que el gobierno puso toda su energía, todos los recursos, todos los funcionarios y todo el mundo cargó con Guillermo Moreno. Todo el mundo asumió esa candidatura y el joven se impuso. Hay que tener cuidado en el marketing político porque ataques desmedidos, despiadados, sistemáticamente contra alguien que la población percibe que no lo merece, terminan victimizando a la persona que es objeto de estos ataques y finalmente la gente termina apoyándolo. Fue lo que pasó con el senador, fue lo que pasó con el joven Omar Fernández. El PRM ya tiene ese antecedente y yo creo que con estas palabras de José Alfredo Corripio como actor principalísimo del sistema, termina ese debate. Ramón. Miren, en el caso de la indexación salarial, hay cosas que yo no comprendo. Aquí en este país, pareciera que los recursos económicos no son un problema para el Estado. Me explico. En el actual gobierno se ha desarrollado una estrategia para beneficiar a los simpatizantes, a las personas que llevaron este partido al gobierno, regalándoles dinero, literalmente. Miren, casi todos los funcionarios públicos reciben en este gobierno. ¿Ustedes saben a cuánto asciende la nómina pública? 338.305.9 millones de pesos. Eso es mensual. La nómina. Si ustedes eso era en el 2024. Miren, en este actual gobierno se pagan 18 salarios al año. ¿Ustedes sabían eso? 18 salarios. ¿Cómo así? Sí, 18 salarios. Miren, en este gobierno se le paga ellos llaman un incentivo trimensual, que el incentivo equivale al 100% del salario. Cada 3 meses un incentivo adicional, además de salario 14. Entonces, calcula, 12 salarios son 12 meses, el salario de Navidad, que es el salario 13, un salario 14 que lo pagaron en octubre. Oye, en octubre pagaron el salario 14. Y además de eso, cada 3 meses trimensual, un incentivo que corresponde supuestamente a una evaluación de desempeño. Sí. Pero eso es a los funcionarios o a toda la empleomanía pública. Y en el caso, por ejemplo, donde yo me desenvuelvo, que es el Ministerio de Educación, es así. Pero yo tengo un amigo que trabaja en Interior y Policía, que también es así. Okay. Entonces, hay ciertos estamentos públicos que hacen eso. Entonces, óyeme, pareciera que los recursos económicos no son un problema para nuestro país. A mí particularmente, en cuanto a la indexación salarial, a mí me descuentan 7,000 pesos de impuestos sobre la renta cada mes, pero son 7,000. Me podrían alcanzar para algo. Una comprita tú haces, ¿no? Sí, muchas personas pagan una casita con 7,000 pesos cada mes. Claro. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a atacar tanto, a maltratar tanto a los empleados, a las personas que mueven los recursos para tirarlo para arriba? Pero dime. Sí. Totalmente de acuerdo. Caster, una reflexión suya. ¿Qué impuestos? Yo sé que los gobiernos se manejan con las tributaciones de la ciudadanía, ¿verdad? Que el gobierno funciona así. Y claro que hay que tributarle al Estado, ¿cómo no? Pero ¿qué impuestos como tan pendejos me encuentro yo? El impuesto sobre la renta y el impuesto a los ahorros. Pagar por lo que usted tiene ahorrado. Y pagar por lo que usted devenga como profesional. Posiblemente devenga, porque no es que va, no es seguro. O posiblemente devenga, exactamente.
Lo mismo también que el anticipo. Ese maldito anticipo de diablo. Eso no, mira, yo no soy tan vocal como el Caste, pero como director de la emisora me duele, Sí, porque pero ahí claro. te dicen, tú debes, pero cónchale, yo ni he trabajado el año, no sé, tú debes. Sí. Brother. Sí. Y son parte de las prácticas que tenemos aquí que nos han llevado a este problema, porque usted quiere saber cuál es el problema. Queremos castigar a los que se portan bien y a los que se portan mal lo dejamos a sus anchas. Ajá. Mientras algunos de estos que se portan bien tienen muchos privilegios con los cuales no le duele el dinero. Me explico. Tú tienes empresas que el anticipo lo maltrata. Muchas empresas pasan un par de años trabajando de manera honrada y dicen, bueno, yo mejor cierro esta empresa, abro con el nombre de esta y me quedo de esta manera fuera del margen de la ley, fuera del margen de La informalidad, la informalidad. legalidad, lo que se conoce como la informalidad, Sí. porque yo no tengo cómo competir con otras empresas cuando a mí, yo trabajar un año, yo termino sangrando por la herida. Entiéndase, los impuestos hacen que no devengan ningún tipo de beneficio. Y otras empresas simplemente dicen, yo no voy a coger eso. Yo, si usted quiere buscar un servicio con ITEVI, vaya a las grandes empresas y fomentamos una especie de monopolio Sí. con esto. Y desgraciadamente en el gobierno, debido a las prácticas, que es histórico este problema, Es histórico. en todos los gobiernos, Claro. debido a las prácticas que se manejan, es mejor tener las cosas que venir a cambiarlas. Me explico. Esto de que decía del anticipo se hizo en un momento que teníamos una depresión económica Sí. y se dijo, no, esto va a ser provisional. Momentáneo. Se volvió provisional y entre comillas para siempre. Para siempre. Y hemos sufrido mucho con esto. Lo mismo ha sido con la propuesta de indexación salarial, porque esto es un problema que viene desde el 2017, dos administraciones atrás, contando los últimos 4 años como otra administración, en las que no se había destapado esa caja, esa olla de grillos. ¿Por qué? Porque esto es un problema al que no le queríamos hacer caso. Aquí derrochamos muchas veces dinero en asistencia, Sí. en muchísimos programas, Sí. excepciones Sí. que tienen esas grandes familias Sí. que fácilmente pueden cubrir los 18,000 millones de pesos que dice el Estado, que se dejaría de percibir si se aplica la indexación. Pero hay que tener a los pobres empleados pagando este impuesto como una especie de subterfugio. Sí. Cuando ahora mismo la misma inflación ha llevado que muchas familias no sepan ni siquiera lo que es salir un domingo a esparcirse. ¿Por qué? Porque no le da el dinero. Yo tengo mi gasolina contada, dicen la familia, yo no puedo salir ni siquiera a visitar a nadie. Yo tengo la comida contada. No me da, tengo que salir a buscar prestado para mantenerme alimentado y demás. Y es desgraciadamente una maquinaria que no hemos querido tocar, porque el mismo MAR propone algo que es muy sensato. Vamos a revisar entonces que las ayudas que está dando el Estado se sigan dando, pero de una mejor manera. Sí. Con lo que yo estoy de acuerdo. Sí. Pero se ha querido achacar la figura de Omar porque fue él que salió, ese fue el único crimen de él. Sí. Él tuvo esa gran idea, se anotó ese virado Sí. y desgraciadamente por la figura de Omar, ¿por qué? Porque es un político que va en ascendencia. Lionel se refirió con ese tema hace unos días, pero no tuvo la misma trascendencia de Omar. ¿Por qué? No. Porque la figura ahora mismo es Omar. Exactamente. Y a ese es el que quieren atacar. Sí. Exactamente. Sí, indudablemente. Y Oye. ha estado muy bien asesorado en este sentido. Ha estado muy bien asesorado. Y eso da una vez más a demostrar que el gallito El gallito suyo. sí, tiene sus espuelas bien afiladas. Bueno, ¿qué ustedes creen? ¿Abinader se cederá? ¿Lo hará? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a estar 50-50. La posición que más ha aperturado, que ha sido la más salomónica, ha sido la de Magín Díaz, Sí. que él siempre ha dicho, yo estoy dispuesto a escuchar siempre y cuando no se sacrifique la estabilidad y la salud de las finanzas del país. Sí, claro. Así No. que en algo
como muchas de las cosas, en algo tendremos que ceder un poco, en algo ganaremos también, pero esa yo creo que es la manera más saludable del gobierno y de la política y de la imagen política que ellos tienen ahora, porque si esta pelea sigue, como va, afecta mucho la imagen. Indudablemente. Y la administración tiene que cuidar la imagen de ellos. Sí, pero claro que sí. Porque esto es una propuesta popular, te está ganando adeptos políticos cada día que esto sigue en el tapete, y eso hay que pararlo rápido. Indudablemente, claro que sí. Porque lo dijimos aquí el lunes y lo vuelvo a repetir, Omar se anotó un virado con esto. Sí. Y tal como dice el periódico Panorama, desató una olla de grillos. Ya nosotros, sin haber visto el titular del periódico, habíamos dicho que esto desató una polémica y ha colocado a Omar Fernández en la palestra, ¿verdad? Dominando la opinión de toda la semana. Y el PRM hizo su trabajo, se defendió como gobierno y como partido. Pero yo le advierto, le reitero nuevamente la advertencia al PRM de que ya tienen el antecedente con Guillermo Moreno frente a Omar Fernández y perdieron ahí. Perdieron ese pugilato ahí. Y tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado con arrastrar temas, porque, señores, hoy la población tiene un acumulo de información y hoy no se le puede venir a la gente con medias tintas. Hoy no se le puede hablar a la gente muchas cosas porque todo el mundo tiene acceso a la información. Yo siempre hablo del caso de el docente y el discente, y aquí está Ramón como profesor en ejercicio, como docente en ejercicio. El profesor hoy es más bien un facilitador, porque el alumno tiene acceso también a la misma información que maneja el profe. Claro. Entonces el profesor tiene que conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con mucha ecuanimidad, porque si el joven se decide a saber, a aprender. Miren, nosotros que hubiéramos tenido estas facilidades de la tecnología hoy cuando fuimos estudiantes. Ay, mamacita. Hubiera sido yo una eminencia de la eminencia. Sí. Exactamente, sí. Y hay que tener cuidado hoy, señores, porque estamos ahito de información. Estamos ahito. Ahito. La gente dice ajito, pero es ahito, que es lleno. Repleto. Sí, repleto de información. Hastiado. Sí, harto. Sí. Bueno, señores, ya después de este tema, yo quiero traer un tema ya más psicólogo. Y como tenemos a Máximo con un psicólogo aquí, yo quiero hablar de qué es el narcisismo. El narcisismo, señores, el tan llamado... Explícalo despacio. Y muy... De manera pedagógica. Muy didáctica. Muy mal llamado y muy también... Manipulado. ¿Qué es el narcisismo? Señores, el narcisismo es un rasgo de la personalidad o una falla de la personalidad que se está caracterizado por una excesiva admiración hacia sí mismo y una necesidad constante de atención y aprobación, además de lo que es una falta de empatía hacia los demás. El término viene, como muchos términos en la psicología, del mito griego de Narciso, que fue un joven que se enamoró tanto de su propio reflejo en el agua que fue incapaz de amar a nadie más. Sí. Hay varios tipos de narcisismo, porque mucha gente cree que simplemente es una imagen propia, autoinflada y una búsqueda constante de validación externa. No, porque muchas personas podemos tener ciertos rasgos de esto. Por ejemplo, yo puedo tener momentos en los que yo me siento un poquito bien conmigo mismo y no necesariamente sea narcisista, sino que hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de esto, hablamos de los tipos de narcisismo. Tenemos el narcisismo que es sano o adaptativo, que es un amor propio. Normal. O sea, cuando yo me valoro, yo me reconozco mi logro y cuido de mí mismo sin sentirme superior a la demás. Más que un narcisismo sano, eso es simplemente una autoestima. Una autoestima que se encuentra equilibrada y sana. Hay uno que es el narcisismo patológico
o el trastorno narcisista de la personalidad, en el que tú tienes un patrón de grandiosidad, falta de empatía y la necesidad excesiva de admiración. El patrón de grandiosidad es que yo soy superior a todos los demás. Yo ni por la planta de los pies me dan. A mí, como no me dan por la planta de los pies, me importa un gran C de cómo se sienta o lo que piense el otro. El único que me preocupa soy yo. Y todos ustedes, porque así piensa el narcisista, tienen que rendirme tributo a mí. Yo soy el sol, creo que dijo un emperador hace un tiempo. Sí. Y este tipo de personas, cuando tienen el narcisismo patológico o el trastorno narcisista de la personalidad, se van por este terreno. Estas personas suelen maltratar a los demás para mantener su autoimagen. Sí. Y esto lo hacen por tiempos o por etapas. Primero, estas personas, especialmente cuando tú tienes una relación, ya sea laboral o una relación sentimental, primero empiezan con una etapa que se llama como love bombing. El love bombing o bombardeo de amor es cuando esas personas te tiran todos los halagos, todo el reconocimiento, todo el cariño que tú puedas encontrar, que tú puedas tener. Tanto así que la persona se siente que está en las nubes prácticamente, que tienen el ego altísimo, y así tú pasas 15, 20, 30 días, un mes, y es una temporada de luna de miel con esa persona, Sí. porque son las personas que te llaman a las, en el caso de que sea una relación, te llaman a las 7 de la mañana, se preocupan cómo estás, te mandan desayuno, te hacen, en lo que buen dominicano, un allante tan grande que tú te haces a la idea de que, wow, esta es la persona, este es uno en un millón, yo no puedo hacer nada sin ellos. Y cuando esa persona te tiene enganchado en ese tipo de situación, inmediatamente comienza lo que es lo contrario. En este sentido, lo que vemos es que la persona empieza a encontrarte faltas, a humillarte, a jugar con tus inseguridades, ya las conoce, a jugar con lo que son tus flaquezas en la personalidad. ¿Por qué tú siempre eres tan abandonado? ¿Por qué tú siempre andas tan mal vestido? Tú no, pues, si yo no te estuviera ayudando a vestirte, tú salieras mal. O, diablo, tú no vales como pareja. Y empiezan a darte ese tipo de bombardeo negativo, empiezan a socavarte de tal manera que tú te sientes como si fuera una lacra, en el término más aceptivo de la palabra. Entonces, cuando tú te encuentras allá abajo, venimos a la fase en la que el narcisista te deja, te corta en seco como si fuera una droga, y la persona, cuando ya se ha visto en las altas más altas y ha tocado los fondos más allá del sótano, es cuando en esa persona esa inseguridad y esa dependencia de la personalidad busca la aprobación del narcisista, y eso es lo que el narcisista busca, porque él busca que tenga personas que dependan de él en el sentido de lo emocional. Por eso muchas relaciones que tienen y se ven con este tipo de narcisistas terminan mal. Y algo que tienen estos narcisistas es que ellos saben seleccionar sus víctimas. ¿En qué me explico? Son mujeres o hombres que se cuidan bien, tienen muy buena apariencia, son cultos, son personas que son un 10 de 10, 11 de 10, pudiera decir. Pero al mismo tiempo busca personas que pudiera ser, si uno lo calificara en una escala, un 4, un 5, y aprendiendo y conociendo de esa persona, identifican lo que tienen, lo que no tienen, en sentido de necesidades emocionales y necesidades en la relación, y aprenden a socavarlos. ¿Sí? Máximo, en el caso del narcisismo, que acabamos de decir que es un trastorno de la personalidad, este trastorno se desarrolla, se nace con él, se adquiere, se hereda. Se desarrolla. Muchos hijos de padres narcisistas, a menudo, no todos los casos, porque otras veces hay padres que son narcisistas y son muy controladores, y los hijos vienen con una miríada de problemas, pero son prácticas y patrones que se aprenden de un miembro de la familia. Se podría emular. Se podría emular. Por ejemplo, estos son hijos
cuyos padres son desconectados, cuyos padres se creen superiores a los esposos y a los hijos y los maltratan en ese sentido, que necesitan tener elogios constantes, que cuando hacen algo mal o lo ignoran, porque su mente no puede procesar que hicieron algo mal, o simplemente les cuesta a ellos aceptar las críticas. Son muy poco empáticos. Recordemos, cuando tú no tienes empatía, no es más que tú no poder identificar las necesidades emocionales del otro y actuar en base a ellas. Y obviamente la autoestima de estas personas dependen de la aprobación externa. Por lo tanto, si no están lo que me aprueban positivamente, yo los bloqueo del medio. Estos tipos de hijos, desgraciadamente, aprenden a emular ese tipo de conductas, y cuando eso llega así, son personas que desgraciadamente van dañados y siguen dañando a otras personas. Máximo, ¿y cuáles son las características más comunes del narcisismo excesivo? Bueno, uno puede decir que son seres que se creen superiores o especiales. En el Cibao teníamos una frase bastante peculiar con eso, pero no me van a dejar decirla a la radio, pero digamos que excretan cierta comida y que mean y orinan cierta cosa. Si usted es del Cibao, usted va a saber a lo que me refiero. Conocemos. No entendí. Para no hablar de marca, ¿verdad? Pero ellos son personas que se creen superiores. Son y siempre van a querer ser el centro de atención. Incluso si no están hablando con ella, van a querer interrumpir. Véanme, mírenme, sepan quién soy. Y es la necesidad que ellos tienen en ese sentido. Ellos necesitan elogio constante, y no es porque tienen una personalidad histriónica, no es porque tienen una personalidad que necesite para ellos sentirse bien, ya que están mal, que el otro lo apruebe, sino que ellos tienen el impulso, aún sin sentirse mal, necesita que le estén dando lo estén supliendo de ese tipo de atención. Son muy poco empáticos. Eso es una de las características principales. Y también ellos son excelentes manipuladores. Son manipuladores tan buenos, ya que ellos aprenden desde pequeños a manipular o a usar las personas para el beneficio propio, utilizando cualquier medio para llegar a ese fin. Estas personas son amantes buenísimos, porque no solamente saben saciar lo carnal, sino las necesidades dentro de la relación. Por lo tanto, con esto pueden utilizarlo eso como ficha de intercambio para manipular a las personas. Y desgraciadamente, dentro de ellos hay una necesidad patológica de aprobación externa. En vez de yo sentirme contento con lo que tengo o no tengo, ellos necesitan esa aprobación. Por eso también tienen un patrón inestable de relaciones. Y socialmente, en la vida cotidiana, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo se identifican en ese caso? Son, no estoy diciendo ejemplos, por si acaso si hay alguien escuchándome aquí, pero son personas que publican constantemente fotos y logros en las redes sociales, y optométricas, en cuyas medidas en forma de likes lo valen todo. Por lo tanto, si no tienen atención, se frustran, se enojan, e incluso logran, van en un declive por eso. A más like tiene, mayor posición o validación interna de ellas mismas. Máximo, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Sí, antes de que ustedes me vengan diciendo, Máximo, ¿usted está hablando de alguien? No, de nadie, por si acaso. Estos son también amigos que hablan solo de sí mismos, que ignoran sus problemas y siempre buscan ser el protagonista. Pongo una aclaración. Hay personas que no tienen la suficiente asertividad para reconocer cuando el otro necesita ayuda. Pero estas son el tipo de personas que, digamos, tú le dices, mira, me está pasando algo, o me siento que sucede algo, te ignoran y ponen otro tema. O simplemente se hacen los locos y no quieren hablar de esto. Y tú sientes que tú siempre estás en una especie de monólogo en el que esa persona está hablando, y tú dices, wow, pero yo tengo 5, 8 años conociendo a esta persona,
y él ni siquiera sabe cómo se llama mi madre, ni siquiera sabe cómo se llama mi familia, o si tengo, o si me está yendo bien. Y son personas que van en este sentido, o son políticos o figuras públicas que se alimentan de la adulación, pero que no aceptan ninguna responsabilidad cuando algo sale mal. Son las personas que cuando tú intentas que te entiendan, tú estás hablando con una pared. Amasita, sí. Que es difícil. Sin ejemplo, nuevamente, no vayan haciendo teorías conspiranoicas aquí. No. El trastorno narcisista, desde lo que es la psicología clínica, son personas que tienen todos los rasgos que hemos mencionado: la grandiosidad, la necesidad de admiración, la falta de empatía, y eso causa muchos problemas en el trabajo, la vida social o las relaciones personales. Porque en el trabajo son aquellos que se roban el logro tuyo y el de cualquier otro sin medir las consecuencias, ya que ellos necesitan quedar bien. No es como aquellas personas que quieren hacer políticas de oficina para subir puestos, sino que todo el trabajo que tú haces, no, eso lo hice yo, aunque esté trabajando en equipo. Sí. En la vida social, cuando no les está yendo bien en su vida, son personas que se vuelven hurañas, se vuelven muy retraídas, o personas que simplemente se vuelven asociales. Ajá. Y las relaciones personales tienen un tinte abusivo. Sí. Hay que recordar, cuando tú tienes un amor propio que es equilibrado, una confianza que no llega a la superioridad con el otro, o una persona segura que respeta a los demás, tú tienes una autoestima que sana. Pero ahora, si tú estás llegando a un egocentrismo extremo, Sí. que no reconoce el efecto de tus acciones en los demás, ahí está demostrado lo que es el narcisismo. Sí. Un ejemplo de esto, aunque no técnicamente no lo he podido diagnosticar, pero sí lo he podido ver de un chin lejos, Sí. es con un ajedrecista ruso, me voy a reservar el nombre, que se ha pasado todo este año y el anterior haciendo acusaciones junto a jugadores de ajedrez, que si le gana, usted es un tramposo. Sí. Inmediatamente. Sí. Sin saber que, oye, en el ajedrez tú tienes un montón de personas que se han interesado en el deporte, más que ahora que cuando tú tengas un tablero, te van a ganar. Pero son personas que no admiten otra visión, no admiten el efecto Ajá. que tienen sus palabras sobre los demás, y que se va distanciando en eso. ¿Tiene problema, perdón, Máximo, tiene problema el narcisista para trabajar en equipo? Totalmente. Porque son personas que eventualmente se van a robar el crédito y que no van a permitir que otro tipo de opción para resolver el problema llegue. Por ejemplo, estamos en un equipo, estamos con un narcisista, usted puede proponer la idea que va a ser un 100% que va a ganar. Sí. Esa es la que me va a resolver el problema. La otra persona dice, no, lo desestima y se hace loco y no se resuelve el problema. O mucho peor, lo desestima, aunque no necesariamente hay que ser narcisista para hacer esto, pero pasa un tiempo, le roba la idea a usted y la propone como suya. Eso es una porquería de persona, pero no necesariamente narcisista, pero se ven rasgos de esto. Okay. Si lo queremos identificar, esto se expresa de manera distinta en lo que son los hombres y en las mujeres. Ah, sí. Por ejemplo, en las mujeres, ellas buscan aprobación constante en las redes sociales o la apariencia física. Son personas que están obsesionadas con su físico. Sí. Y cómo otros perciben el físico. Sí. Son mujeres que no salen de un gimnasio, siempre están tirando likes, e incluso no respetan ni siquiera lo que son los votos del matrimonio, porque la adulación y el respeto que tengan de los amantes o del noviazgo, pudiera decir, le importa más que la estabilidad que viene con las parejas. Son personas que están manipulando emocionalmente para obtener atención o afecto, y siempre buscan mostrar una autoimagen perfecta de bondad o de belleza. En los hombres es mucho más visible y agresivo, porque en esta lo que se busca establecer superioridad en las relaciones. Tienen fantasías de éxito, poder y reconocimiento que se ven mezcladas en la realidad y que traen problemas. Y tienen dificultad para aceptar críticas o fallos. Si a esta persona tú le dices, mira,
pasa esto y esto, o esto no salió de lo mejor y puede mejorar, te va a culpar a todo lo culpable antes de decir, bueno, sí, tal vez yo me equivoqué. Sí. Y no estoy diciendo con eso de que, bueno, si esta persona no reconoce errores, no necesariamente es narcisista, pero tienen esos detalles, Sí. tienen esos rasgos que llaman la atención, porque cuando se trata del narcisismo, esto siempre que tiene que ser valorado con lo que es de mano de un profesional. No es porque alguien simplemente sea... Ay, Dios, no puedo decir esa palabra ni en inglés ni en español. Simplemente porque sea un horrible ser humano, no quiere decir que esté enfermo, como se ve con estos narcisistas. ¿Y en los hombres cómo se presenta? Los hombres son hombres que están enamorados de su físico, como lo perciben, tienen una dificultad terrible para que si algo lo comete mal lo reconozcan. Ellos creen que son los protagonistas todo el tiempo, de que tienen el poder y de que tienen la victoria absoluta en todo. Y el reconocimiento, no estoy tirando punta, tenga cuenta, Fernando. Tenga cuenta. Si de repente yo, a raíz de este conversatorio, me reconozco narcisista. ¿Usted no lo es? Eso, si de repente, a raíz de la conversación, yo me reconozco que tengo rasgos narcisistas, o sea, el narcisista se puede tratar, por ejemplo, porque es un trastorno de la conducta. El psicólogo podría... ¿son recomendaciones o hay tratamientos? Siempre hay tratamiento, especialmente con lo que es el entrenamiento en asertividad, para tú poder aprender a escuchar y comunicar de una manera suave cómo se puede aceptar al otro. Pero el que tiene un problema, especialmente con este tipo, su propia personalidad le impide reconocer que tiene un problema. El que se cree perfecto, cree que es perfecto, y decir y admitir que yo tengo un problema, escapa a su psique. Claro, el primer paso para tú reconocer que tienes un problema es tú admitir que tienes un problema. Es cierto, pero cuando se trata del narcisismo, muchas veces estas personas se dan cuenta todos en sus círculos antes que la persona. Eso es como el adicto. Sí. No, yo lo tengo bajo control, pero inmediatamente dicen, no, brother, tú hasta estás cogiendo todos los tornillitos que te encuentras en el suelo para irlo a empeñar, para irte a consumir la sustancia. Por lo tanto, tú no lo tienes bajo control, te tiene bajo control a ti. Eso sucede con los narcisistas, pero cuando se trata de tratamiento, a nivel de nosotros los psicólogos, lo que tenemos es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, trabajamos tus pensamientos y de tus pensamientos mejoramos las conductas, y la conducta ayuda a mejorar lo que van a ser el resto de tus acciones. En este caso, vamos a identificar lo que son los pensamientos distorsionados, el de yo soy superior, el prójimo me vale verga, perdón, y vamos a reemplazarlo por ideas más equilibradas. También hay una terapia, si el terapeuta de usted es no es más de la cognitivo-conductual, que es la psicodinámica, que explora las heridas emocionales del pasado, ya sea como la falta de afecto, sobrevaloración en la infancia, que originan la necesidad. Y entre estos, los psicólogos tienen lo que son terapias, como también la terapia de esquemas, en la que se busca abordar cuáles son esos pensamientos en la mente que originan y crean esta necesidad. También, entre paréntesis, Máximo, la sobrevaloración a un hijo, por ejemplo, calificándolo como el más bonito del mundo, o diciéndole que este muchacho es tan feo, que yo no quería este muchacho así. Eso puede incidir. Sí. Bastante. Muchos padres no nos damos cuenta, pero cuando jugamos favoritos en una relación de hermanos, estamos subiendo mucho al otro, al punto que se vuelve un ser humano que no necesariamente va a ser muy productivo en la sociedad, o el otro creando resentimientos dentro de la misma familia. Muchos padres lo hacen y no se dan cuenta. No son terapias, no son conductas narcisistas, no implica un narcisismo, pero sí una muy mala crianza de parte de los padres, y hay que decirlo, porque muchas veces hay padres que jugamos favoritos sin darnos cuenta, y eso crea problemas, incluso en las relaciones de hermanos.
como la mayoría de estos narcisistas están en matrimonios, están en pareja, la terapia de grupo o de pareja, especialmente para manejar los conflictos, la manipulación y el control, es necesaria. Porque no lo sufre el narcisista, lo sufre la pareja del mismo. Si los dos quieren llevar el matrimonio a buen puerto, excelente, pueden hacerlo. Pero lo mismo, eso es que una vez reconocen el problema. Sí. No cuando, digamos, el otro está negado y dice, no, esto no sirve, yo voy a perder mi tiempo allá. Ahí hay problema de eso, que no necesariamente lo hacen los narcisistas, lo hacen todos. Sí, y si coinciden otras condiciones como la ansiedad, la depresión, con el narcisismo. Sí, pueden coincidir. Patilla. Patilla, medicamentos. Solamente si hay comorbilidades, que así es que se conoce, se puede ayudar con lo que es la depresión, la ansiedad o la impulsividad o irritabilidad también. Esto es para tratar las comorbilidades, porque para el narcisismo, como es un problema de la personalidad, no hay pastillas. Exactamente. No hay una forma en la que yo pueda darle una medicación y decir, mira, se te va a curar ese sentido de grandiosidad que tú tienes. Es un asunto de conducta. Es un asunto de conducta, porque cuando digamos que es una persona que tiene mucha energía, estamos hablando hoy de una manía y no necesariamente es alguien narcisista en ese caso. Sin embargo, lo más difícil, y es que el cambio comienza cuando tú logras reconocer tu problema. Sí. Que el narcisista de ahí llegue a hacerlo, bueno, yo veré el agua lloviendo de abajo hacia para arriba primero, pero todo problema comienza cuando la persona puede decir, bueno, hay algo que no estoy haciendo bien y puedo cambiarlo. Siempre, ¿sí? Algunas personas les gusta hacer las cosas bien, lo llaman perfeccionista. ¿Perfeccionista no tiene alguna relación con narcisista? No, eso se trata de personas que siempre le exigieron, desde que eran pequeños, le dijeron o no le reconocieron sus logros en cierta medida, diciéndole, debiste haber hecho mejor, sacaste muy poco, aún sacando un 89 y un 90, y quedaron con lo que es esto, que son personas que son en su mayoría más ansiosos que otra cosa. De hecho, yo sufría de eso cuando estaba terminando el colegio, comenzando en la universidad, y eso se tradujo en lo que fueron golpes de ansiedad, en lo que yo sacaba un 92, 93, oye, tú tienes una A, pero yo sentía que no era suficiente, y eso hace como si fuera una especie de bucle en ese sentido. Entonces el perfeccionista aspira más y el narcisista se cree más. Sí, pudiéramos decir que, y no es que se cree más, para él lo es. Lo es. Sí. Para su percepción alterada de la realidad, él lo es. Y en ese caso es lo que lleva a que choque. Incluso hay profesiones en las que nosotros podemos encontrar muchos narcisistas porque son posiciones de poder o de influencia que esto marcan, que son las posiciones, ya lo hemos dicho, políticos, porque muchas personas responden a ellos, maestros, doctores, abogados, que son las posiciones que la sociedad tiene, como quien dice, mimadas en ese sentido, o son posiciones de poder frente a un grupo, un colectivo, y ellos deciden, bueno, eso atrae mucha atención, mucha gente lo va a percibir con una cierta plusvalía y deciden meterse en eso. No todas las personas que están en esas posiciones son narcisistas, pero hay muchos narcisistas que están en esas posiciones. Hay que tener en cuenta eso. Sí, estamos tratando el narcisismo como un rasgo de la personalidad, un trastorno de personalidad, tratándolo Máximo Rodríguez, miembro de nuestro staff y psicólogo de profesión. Interesante el tema, Máximo. Caster. Se toma mucho tiempo la terapia. Mucho, porque tú tienes que prácticamente entrenar a esa persona en lo que es un entrenamiento de asertividad, reconocer sus emociones, comunicar sus impulsos emocionales, y esto puede ser largo, años incluso, bastante, en lo que la persona aprenda, desaprenda y adapte lo que son hábitos sanos. Sin embargo, cuando se tiene un buen compromiso y un buen terapeuta, se puede mejorar muchísimo, ya que las relaciones de esta persona pueden mejorar, ser más sanas, tener una autoestima genuina, no que dependa de esto, pero también en el ejercicio profesional son pocos los que tú ves que van a terapia por sí mismos. Esto la mayoría de veces van obligados por la esposa,
van obligados ¿Cómo? por la pareja. Vamos a poner pareja, ¿no? Ya, eso no va a pasar. Antes de irnos, de meter el cuchillo donde no va. Y desgraciadamente, cuando pasa esto, tú lo que tienes es que estas relaciones buscan desestimar. Este tipo de personas, cuando tú lo tienes en consulta, va a desafiar muchísimo la autoridad de quien se encuentra ahí, va a querer llevar las riendas de quien esté llevando esto, y no, el que sé soy yo. ¿Cómo osas tú criticarme a mí? Ahí es. Usted es un asqueroso, y por ahí se van. Es difícil lidiar con este tipo de pacientes. Sí, sí. Tú casi no lo ves, si acaso, en consulta. Exactamente. Máximo, de no haber existido el antecedente histórico, mitológico de Narciso, que se observaba en las aguas cristalinas del lago, del río, y las neríades, los elementales del agua, se asombraban también ante la belleza de este portento de la estética. De no haber existido ese antecedente mitológico, histórico, ¿cómo le llamarías tú a este trastorno? Tú. Qué difícil me la pusiste. No, yo le llamaría el sentido de la grandiosidad exacerbada. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Sí. Porque a pesar de que en mitología tenemos muchas figuras que han estado enamoradas de una manera absurda de sí mismas, la psicología y buena parte de la ciencia debemos nuestras raíces en lo que son los mitos griegos. Todos tenemos los mitos, el complejo de Cronos, Ajá. de aquellas personas que no permiten el paso a las nuevas generaciones. Ajá. Tenemos, bueno, o sea, uno es un complejo, pero hay personas que tienen una sexualidad o hipersexualidad exacerbada y demás cosas que debemos en sus orígenes a este tipo de mitologías. En este caso, yo le diría así: el pobre Narciso se hizo leyenda y se le rinde una especie de tributo macabro Sí. a su figura exacerbada en esa manera. Ajá, sí. Bueno, Además, el culto de aquí es usted, Fernando. Yo lo que soy un niño eterno. No. Mi reconocimiento para ti, Máximo, por haber planteado el tema y por la habilidad y la destreza con que maneja estos asuntos. Finalmente, ustedes están regidos, la psicología, por el DSM-5. Claro que sí, y el CIE-9. Esos son ambos libros que nos ayudan a nosotros a identificar las características que puede tener una persona, y una de las cláusulas más importantes es que tiene que tener un tiempo o un historial. Es decir, si alguien de hoy a mañana empieza a actuar con un sentido grandioso de la personalidad, no necesariamente narcisista, tú tienes que tener un historial de esto. Y estos son los que ponen las reglas claras cuando se trata de cualquier patología psicológica que haya. Tanto el CIE, que es el que se ve y se utiliza más en Europa, como el DSM-5, que es el que nos regimos, tanto el APA, sí, como también todas las que estamos en estas latitudes de América. Sí. Muy bien. Bueno, ese fue el resumen del narcisismo. Que lo vamos a seguir tal vez tocando un poquito más en lo que es las relaciones de pareja. Sí, cuando venga mi cohorte Marcel, que sí, eso él se pone spicy con los chismes. Por eso yo quería tocar ese tema, porque ayer lo toqué con los jóvenes en la tarde. Sí. Y pensé tirarlo hoy también de nuevo. Interesante. Pero Marcel faltó. Sí, tiene una migraña ahí que no la dejó levantarse. Esperemos que se mejore pronto. Bueno. Señores, recordándole que hoy, 8 de noviembre, el natalicio de la líder campesina Florinda Soriano Mamá Tingó. Sí. 1921. Sí, ella nació en 1921. El asesinato fue en el 1974. Un terrateniente apareció alegando que esas tierras que ella ocupaba por muchos años le pertenecían. Y bueno, el hombre irrumpió en la crianza de animales que tenía la señora Soriano, Mamá Tingó, y penetró al área, la finca, y bueno, pues se apoderó de lo que él entendía que era su posesión, su tierra, ¿no? Pero este hombre tenía muchos años que no aparecía y que nadie lo conocía como dueño de los terrenos. La señora Soriano fue la que siempre cultivó esa tierra, y donde tenía sus cultivos y tenía sus animales.
Este hombre llega, irrumpe, alega que estas tierras son de su propiedad. Ante la negativa, ante la reacción de la señora y su familia, pues trabajadores del dueño, Ramón Díaz, creo que se llamaba, el propietario, el que alegaba la propiedad, finalmente le dispararon a la señora, un primer disparo, luego el segundo, le destrozaron el pecho, y ese fue el tiro fulminante. Una desgracia. Pero se pudo comprobar que era de la tierra, de verdad. Yo creo que finalmente era de él la tierra, pero la señora alegaba que la tierra no es de quien la tiene, sino de quien la cultiva. De quien la trabaja. De quien la trabaja, porque estaban abandonadas, eran terrenos baldíos, terrenos yermos, baldíos, y ella es la que le da vida, la que la pone a producir. Pero en un régimen legalista, de acuerdo a las normas jurídicas, los títulos de propiedad, una de las principales cosas de vivir en democracia, uno de los principales derechos es el derecho a la propiedad. Exacto. Sí. Y el que pueda demostrar que es el propietario, pues sí, legítimamente lo es. Sí, él era el propietario, finalmente, claro que sí. Lo que no se supo tratar esto eran los años difíciles, de los 12 años. Era tenebrosa que se vivía, no solo en el país, en el mundo. Y no se abocaron a un entendimiento, no se habló, no medió nadie, y esto se trató por la vía violenta. Johnny Ventura, precisamente a pocos días del fallecimiento de la señora Florinda Soriano, hizo una salsa en su homenaje, se llama a sí mismo Mamá Tingó. Una salsa caracterizada por un ritmo pegajoso y en el estilo genial y elegante de Johnny Ventura. Esa salsa sonó y todavía al día de hoy retumba como un elemento que nos recuerda aquel funesto acontecimiento. Ah, bien. Okay. Que viva Mamá Tingó. Se oye. Y Sí. que el pueblo está diciendo: ay, mamá Tingo, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. En Villa Mella nació. Que viva mamá Tingo. Y la tierra. Sí. Bueno, señores, con esta concluimos por hoy. Muchísimas gracias. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Y gracias. Hasta el lunes. Adelante, estudios. Bye bye. De asesinar a mamá porque ella reclamó su derecho a pan y paz. Porque